La promesa que nunca debí romper, desde que tengo memoria, mi familia ha sido un caos disfrazado de normalidad. Cuando era niño solía pensar que todos los hogares tenían discusiones explosivas, silencios incómodos y secretos enterrados bajo la alfombra del comedor. Pero a medida que fui creciendo, descubrí que lo que vivía no era normal, solo estaba bien camuflado. Mi mamá siempre fue el pegamento emocional de la casa, la que hacía que todo funcionara aunque no tuviera fuerzas. Mi papá, por el contrario, era una mezcla peligrosa de buen humor y temperamento incontrolable, como si fuera dos personas viviendo en un solo cuerpo. Yo era el mayor de 3 hermanos, Valentina de 15 y Mateo de 11. Siempre sentí que mi papel era protegerlos, especialmente porque mamá me lo repetía cada vez que las cosas se ponían feas: prométeme que nunca los dejarás solos. Y yo lo prometí. No sabía que esa promesa sería también mi condena. La historia realmente empezó a desmoronarse cuando papá perdió su trabajo hace 2 años. Al principio, lo ocultaba diciendo que era un descanso necesario, pero poco después empezaron a llegar las deudas, los avisos de corte y los cambios de humor más intensos. Mamá trabajaba el doble para compensar, y yo también empecé a hacer pequeños trabajos de reparto para ayudar. El ambiente en casa estaba siempre cargado, como si el aire fuera demasiado pesado para respirarlo. Una noche, después de una discusión especialmente fuerte, mamá me pidió que la acompañara a caminar. Cuando estábamos lejos de la casa, me confesó que estaba ahorrando para irse con nosotros. No quiero que tus hermanos crezcan creyendo que esto es amor, me dijo con los ojos rojos. Yo asentí, y aunque la idea me aterraba, sabía que era lo correcto. No imaginé que esa sería la última conversación tranquila que tendríamos. Un mes después, mamá no regresó del trabajo. Lo que recibimos en su lugar fue una llamada: un accidente automovilístico, un conductor ebrio, impacto instantáneo. Murió antes de llegar al hospital. No recuerdo qué pasó después, solo recuerdo que grité tanto que pensé que mi voz no volvería a salir nunca. Papá, en shock, pasó 3 días encerrado en su cuarto sin decir palabra. Mi hermana no paraba de llorar, y Mateo estaba completamente perdido. Fui yo quien tuvo que hacer trámites, hablar con la familia, organizar lo poco que se pudo organizar. Me repetía que tenía que ser fuerte, porque se lo había prometido. La vida después de eso se convirtió en un infierno silencioso. Papá empezó a beber cada vez más, y cuando bebía se volvía cruel, especialmente conmigo. Decía que si yo hubiera sido un mejor hijo, mamá no habría tenido que trabajar tanto. A veces lo decía con tristeza, a veces con furia. Yo absorbía cada palabra como si fueran balas dirigidas al pecho. Me quedé por mis hermanos, pero cada día me costaba más. Aún así, trataba de mantener el ritmo, trabajar, estudiar, asegurarme de que Valentina y Mateo estuvieran bien. Papá se aislaba más, la casa estaba descuidada, y yo me convertí en una especie de padre improvisado sin permiso ni preparación. Las cosas iban relativamente controladas hasta que encontré una carta en la habitación de mamá, guardada entre las hojas de un libro viejo que ella amaba. Era una carta dirigida a mí, escrita semanas antes de su muerte. En ella decía que ya tenía todo planificado para irnos en 5 meses. Me pedía perdón por cargarme con tanta responsabilidad y me decía que estaba orgullosa de mí. También me explicaba detalles que jamás le escuché decir en voz alta: que papá tenía problemas severos con el alcohol desde antes de que yo naciera, que había intentado dejarlo varias veces, que ella siempre había tenido miedo de que un día él explotara. Terminé de leer la carta con las manos temblando, sintiendo una mezcla de rabia, tristeza y culpa. Esa noche, cuando papá regresó borracho, intenté hablar con él calmadamente. Le dije que necesitábamos ayuda, que no podía seguir así, que mamá había querido irse porque tenía miedo. Pensé que quizá, al mencionarla, reaccionaría. Pero todo lo contrario, se enfureció como nunca lo había visto. Me lanzó contra la pared, gritando que yo no sabía nada, que yo era el responsable, que él había perdido todo.
Valentina y Mateo se asustaron tanto que se encerraron en el baño llorando. Yo traté de levantarme y ponerme entre él y mis hermanos, y él siguió gritando, insultando, tirando cosas. En ese momento supe que no podía seguir ahí. Supe que mamá había tenido razón. Al día siguiente, apenas amaneció, preparé mochilas para mis hermanos y para mí. Fui a la comisaría, expliqué la situación y pedí asistencia. No sabía si estaba haciendo lo correcto, pero sí sabía que quedarnos significaba arriesgar nuestras vidas. Los policías nos llevaron a una vivienda temporal mientras reunían pruebas. Yo tenía miedo, y aquí estoy escribiendo esto. No sé qué decisión tomar. Soy apenas un chico de 22 años tratando de sostener una familia rota con las manos desnudas. Y solo puedo pensar en una cosa, la promesa que le hice a mamá. Pero, ¿y si cumplir esa promesa termina destruyéndome a mí? Actualización 1. Mi papá quiere que regresemos. Y no sé si deba hacerlo, han pasado 3 días desde mi publicación original y la situación es más complicada de lo que imaginé. Mucha gente me escribió diciendo que no volviera a casa, que protegiera a mis hermanos, que no cayera en la culpa que mi papá siempre había usado como arma. Y aunque racionalmente sé que tienen razón, emocionalmente estoy hecho pedazos. Hoy recibí una visita inesperada, una trabajadora social vino al albergue para hablar conmigo y evaluar nuestro caso. Nos preguntó todo, desde la frecuencia de las discusiones hasta los episodios más graves. Yo traté de ser honesto, pero cada palabra me dolía. Como si al contarlo traicionara a mi papá. Valentina estaba seria, pero firme. Ella dijo claramente que no quería volver. Mateo no dijo mucho, solo se abrazaba las manos y miraba al suelo. La trabajadora social dijo que, por ahora, no recomendaría que regresáramos con él, incluso si estaba yendo a rehabilitación, porque era demasiado pronto. Eso me dio un poco de tranquilidad, pero también más culpa. Mi papá ha llamado todos los días. Algunas veces llora, otras suena calmado, como si estuviera más consciente. Me dice que nos ama, que va a cambiar, que solo necesita que estemos unidos. Me duele escucharlo porque recuerdo los momentos buenos, los pocos que tuvimos antes de que todo se fuera al infierno. Recuerdo cuando me enseñó a andar en bicicleta, cuando me ayudó a construir un cometa, cuando me abrazó la noche que tuve fiebre. Esos recuerdos me persiguen, porque me hacen preguntarme si lo estoy abandonando en su peor momento, pero también recuerdo lo que pasó la última noche. Recuerdo el miedo en los ojos de mis hermanos. Recuerdo su mano levantada, su voz llena de odio, los golpes en la pared, los insultos. Y recuerdo la carta de mamá, pidiéndome protegerlos. Siento que estoy atrapado entre dos versiones de él, la que fue un padre decente cuando yo era niño y la que se convirtió en un monstruo los últimos años. No sé cuál de las dos es la real. Hoy, además, recibí una carta del centro de rehabilitación. Era una copia de la solicitud que él hizo para admitirnos a las sesiones familiares cuando estemos listos. En la carta se notaba que él está tomando el proceso en serio, pero también decía que podía recaer en cualquier momento y que necesitaba apoyo externo. Fue un golpe recordar eso, que la rehabilitación no es una garantía, que él puede mejorar. O puede hundirse más. Valentina me dijo algo que me dejó mudo, tú quieres salvarlo como si fuera su papá. Pero nosotros no somos responsables de él. Tiene razón. Pero sentir eso no hace que la culpa desaparezca. Mateo, por su parte, me preguntó si volveríamos con él para Navidad. Me partió el alma escuchar eso, porque él sigue viendo a papá como ese gigante fuerte que lo ayudaba con las tareas antes de que todo empeorara. La trabajadora social recomendó que busquemos apoyo psicológico, especialmente para mis hermanos, y que no tomemos decisiones apresuradas. Dijo que el duelo por mamá nos tiene más vulnerables de lo normal, y que eso puede hacernos idealizar o justificar comportamientos que antes nos parecían intolerables, y aquí viene lo peor. Hoy revisé de nuevo la carta de mamá. La leí 1000 veces. Cada oración se me clava en la mente.
Ella decía que sabía que papá no cambiaría, que lo había intentado más de una década, que le daba miedo lo que pudiera llegar a hacer si su frustración seguía creciendo. Ella había planeado escapar no solo para darnos una vida mejor, sino para sobrevivir. Y aunque siento que estoy traicionando a mi papá al no volver, también siento que estaría traicionando a mamá si lo hiciera. Ella confiaba en mí. Creía que yo sería fuerte cuando la casa se cayera a pedazos. He estado durmiendo mal, comiendo poco, pensando demasiado. Me siento un adulto forzado, un niño con responsabilidades gigantescas que no pidió. Trato de mantener la calma por mis hermanos, pero en silencio me estoy rompiendo. Y lo peor de todo, siento que no tengo a nadie más. Toda la familia de mi mamá vive lejos y no pueden ayudarnos más allá de mensajes de apoyo. La familia de papá. Bueno, nunca estuvieron presentes, no sé qué pasará esta semana, pero tengo miedo. Miedo de tomar la decisión equivocada, miedo de arrepentirme, miedo de destruir lo que queda de mi familia. Solo sé que, aunque duela, por ahora no podemos volver, pero algo en mi interior me dice que este no es el final. Que algo más está por venir. Algo que no estoy preparado para enfrentar. Actualización 2. Mi papá salió antes de lo previsto. Y quiere vernos. Han pasado 2 semanas desde mi última actualización y las cosas se han complicado de una manera que me tiene con el estómago hecho nudo. El centro de rehabilitación llamó esta mañana para informarme que mi papá había solicitado una salida temporal supervisada. Según ellos, estaba progresando rápido, participando activamente en las terapias y mostrando un cambio notable. Firmaron la autorización porque, técnicamente, cumplía los requisitos. Yo debería sentir alivio, pero lo único que sentí fue un miedo que no sabía que aún podía experimentar. No habían pasado ni 2 horas cuando él me llamó. Pero su tono era diferente esta vez, más calmado, más firme, casi. Demasiado perfecto. Me pidió vernos en un parque cercano, no en la casa. Dijo que necesitaba hablar como familia. No respondí de inmediato, solo escuché su respiración temblorosa y algo en mí se encogió. Le dije que lo pensaría, le conté a la trabajadora social y me dijo que no era recomendable ver a mi papá sin supervisión profesional. Me advirtió que los primeros días de rehabilitación suelen ser frágiles, que muchos pacientes intentan mostrarse mejor de lo que realmente están para recuperar lo que han perdido, y que eso puede volverse peligroso si se sienten rechazados. También me advirtió algo que no había considerado, que si yo acepto verlo sin apoyo, podría desencadenar una recaída emocional en él y una crisis en nosotros. Valentina fue completamente clara, no pienso verlo todavía. Mateo, en cambio, quiere ver a papá. Dice que lo extraña, que quiere abrazarlo, que quiere que todo vuelva a ser como antes. Esa frase me destruyó un poco por dentro, porque sé que él no entiende lo que realmente está pasando. No puede comprender que las cosas ya no son como antes. Aún así, decidí ir al parque yo solo. No quería exponer a mis hermanos hasta saber cuál era su estado real. Llegué temprano, sentándome en un banco lejos de la entrada. Cuando por fin lo vi, casi no lo reconocí. Parecía más delgado, con ojeras profundas, pero también con una expresión más suave. Caminaba despacio, como si le pesara el mundo entero, se sentó junto a mí y por un momento ninguno de los dos dijo nada. Luego empezó a hablar. Me dijo que lamentaba todo lo que había hecho, que ahora veía con claridad el daño que causó, que había tocado fondo la noche que nos fuimos. Me dijo que quería reconstruir nuestra familia, que necesitábamos perdonarlo, que estaba dispuesto a hacer lo que fuera. Que no quería morir solo, lo escuché sin interrumpirlo, con una mezcla de rabia, tristeza y confusión. Parte de mí quería creerle. Otra parte sabía que las palabras bonitas no borran años de miedo. Cuando por fin hablé, le dije que necesitábamos tiempo. Que él debía enfocarse en mejorar realmente y que nosotros también necesitábamos sanar. Le dije que yo no podía soportar más promesas vacías. Al escuchar eso, su cara cambió.
Primero se vio dolido. Luego frustrado. Y luego, por primera vez desde que lo conozco, lo vi asustado. Me tomó la mano con demasiada fuerza. Me dijo que si yo lo abandonaba, él no tendría razones para seguir luchando. Me rogó, literalmente rogó. Que no lo dejara solo. Sentí un bloqueo en el pecho. Era como si estuviera cargando con él, con mis hermanos, con mamá, con todo al mismo tiempo. Le quité la mano con calma, tratando de no hacerlo explotar. Le dije que no lo estaba abandonando, solo que no podía cargar con algo tan grande yo solo. Él se quedó en silencio durante largos segundos. Luego, sin mirarme, dijo algo que aún me tiene temblando: tu mamá también dijo que necesitaba tiempo. Y mírala ahora. Tiempo es lo que la mató. Sentí que me arrancaban el aire. No supe si lo dijo por dolor, por resentimiento o porque realmente cree que mamá tuvo la culpa de su destino. No pude responder. Me levanté y me alejé sin mirar atrás. No quería verlo llorar. No quería verlo enojarse. No quería verlo en absoluto. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos escuchaba esa frase. Y lo peor es que empecé a creer que él no ha cambiado tanto como dice, y luego ocurrió algo más. Algo que no sé si es una señal o solo una coincidencia. Cuando volví al albergue, había una carta frente a la puerta. No tenía remitente, pero reconocí la letra. Era de él. Dentro decía: si no somos familia juntos, no somos nada. Y debajo, un dibujo que yo hice cuando tenía 8 años, los 4 tomados de la mano frente a nuestra vieja casa, con un sol sonriente arriba. No sé cómo consiguió ese dibujo. No sé si tenía copias guardadas o si entró a la casa después de que nos fuimos. Lo que sí sé es que algo en esa carta me hizo sentir que algo se estaba rompiendo, algo mucho más grande que nuestra familia, y tengo un mal presentimiento. Un presentimiento que me dice que lo peor aún no ha pasado. Actualización 3. El trabajador social encontró algo. Y ahora tengo miedo de verdad. Han pasado 5 días desde la última actualización, y siento que el piso se sigue desmoronando bajo mis pies. Las cosas parecían tensas, pero manejables. Hasta hoy. Hoy me llamaron de la Oficina de Protección Familiar con urgencia. Me pidieron que fuera sin mis hermanos, que solo querían hablar conmigo. El tono en la voz de la trabajadora social era demasiado serio, como si algo grave hubiera ocurrido. Cuando llegué, ella me recibió en una sala pequeña, con la puerta cerrada y una carpeta gruesa sobre la mesa. Me dijo que habían continuado investigando nuestro caso, incluyendo entrevistas con vecinos y amigos cercanos. Y que algo había salido a la luz que yo no sabía. Me pidió que me sentara. La primera frase que dijo me hizo sentir frío en todo el cuerpo: tu papá no solo tenía problemas de alcohol. También tenía antecedentes de violencia antes de que tú nacieras. Al principio pensé que se refería a discusiones o peleas normales, pero ella negó con la cabeza antes de que yo preguntara. Me explicó que, cuando mamá estaba embarazada de mí, hubo un incidente grave. Papá fue detenido por conducta violenta. Según el reporte, había intentado entrar por la fuerza a la casa de unos familiares después de una discusión. No llegó a agredir a nadie, pero la policía tuvo que intervenir. Estuvo detenido unas horas, pero no pasó a mayores porque la familia no presentó denuncia formal. Mi mamá nunca me contó nada de eso. Jamás. Yo sabía que papá había tenido problemas con el alcohol durante años, pero no tenía idea de que la situación venía desde antes de nacer. Ella lo sabía. Y aún así decidió quedarse. La trabajadora social siguió hablando, abriendo la carpeta. Habían encontrado algo más. Un reporte mucho más reciente, de hace solo 6 meses. Al parecer, un vecino había llamado a la policía una noche porque escuchó gritos, objetos rompiéndose y a alguien llorando. Cuando los agentes llegaron, mamá salió a la puerta diciendo que todo estaba bien, que solo había sido una discusión fuerte. El oficial describió que ella tenía los ojos rojos y estaba temblando.
pero no había señales visibles de agresión. No pudieron hacer nada más, no sé por qué, pero sentí una mezcla de rabia y tristeza casi insoportable. Mi mamá estaba viviendo algo peor de lo que nos mostró. Y yo, sin saberlo, crecí creyendo que la responsabilidad de protegerlos era mía, cuando la verdad es que ella estaba intentando protegerme a mí. Luego la trabajadora social me mostró algo que me dejó paralizado. Era un informe del centro de rehabilitación, fechado 2 días atrás. No estaba firmado por mi papá, sino por un psicólogo encargado de su caso. En el informe se mencionaba que él había tenido un episodio de ansiedad intensa, acompañado de pensamientos catastróficos y una fijación emocional preocupante hacia nosotros, especialmente hacia mí. El psicólogo escribió literalmente, el paciente muestra dependencia emocional extrema hacia su hijo mayor, con episodios de culpabilidad obsesiva y temor patológico al abandono. Se recomienda supervisión constante, ya que podría actuar impulsivamente para evitar perder a su familia. Sentí mi garganta cerrarse. La trabajadora social me miró fijamente y me dijo algo que no voy a olvidar: no estás seguro. Tus hermanos no están seguros. Él no está estable. Yo no sabía qué decir. No podía procesar todo. Pero entonces ocurrió lo peor. Mientras estaba en esa oficina, mi papá llamó al teléfono de la trabajadora social. Ella puso el altavoz sin decir que yo estaba ahí. Su voz sonaba alterada, casi frenética. Dijo que había ido al albergue y que mis hermanos no estaban, que la puerta estaba cerrada, que necesitaba verlos, que no podía seguir así. Su respiración era agitada. La trabajadora social le dijo con calma que mis hermanos estaban en un programa escolar y que no podía visitarnos sin autorización. Él empezó a llorar. Luego a gritar: no puedo perderlos. No puedo perderlo a él, dijo, y entonces, una frase que me hizo sentir un vacío en el estómago: si ustedes no me los devuelven, alguien va a salir lastimado. Ella colgó inmediatamente y llamó a seguridad del edificio para que nos escoltaran afuera. Me pidió que regresara al albergue y que no dejara solos a mis hermanos bajo ninguna circunstancia. Cuando llegué, Valentina estaba ayudando a Mateo con la tarea, ajena a lo que había pasado. Me senté frente a ellos y por primera vez sentí que no podía seguir escondiéndoles la verdad. No toda, pero lo suficiente. Les dije que papá no estaba bien y que, por ahora, no podíamos verlo. Valentina se quedó en silencio. Mateo empezó a llorar. Y yo. Yo quise llorar también, pero me contuve. Esta noche nos movieron a una habitación diferente, en otra zona del edificio. Me dijeron que es por precaución. Yo sé lo que realmente significa: tengo miedo, pero también siento que algo está a punto de romperse definitivamente, y no sé si estoy listo para lo que venga. Actualización 4. Este es mi último update. Ojalá no hubiera tenido que escribirlo. Han pasado 12 días desde mi última actualización y hoy, finalmente, me siento capaz de escribir lo que ocurrió. No porque ya no duela, sino porque necesito sacarlo de mi pecho antes de que este peso termine por aplastarme. Esta será mi última publicación. Después de que nos movieron de habitación por seguridad, las cosas estuvieron relativamente tranquilas durante 4 días. Nadie llamó, nadie preguntó por nosotros, nadie nos siguió. El personal del albergue pensó que quizá mi papá estaba volviendo a estabilizarse en la rehabilitación o que había entendido que no podía acercarse a nosotros sin supervisión. Yo quería creer eso, en serio quería, pero algo en mi instinto seguía en alerta. Esa sensación en el estómago que te dice que algo malo aún está escondido en la sombra. El domingo pasado pasó lo que cambió todo. Era una tarde tranquila. Había una pequeña actividad en el albergue para los niños: manualidades, juegos, comida sencilla. Valentina estaba ocupada haciendo pulseras y Mateo estaba pintando. Yo los observaba mientras hablaba con una de las encargadas del programa, intentando mantenerme presente, intentando fingir que todo estaba bien. Eran casi las 5 cuando la electricidad se cortó por unos segundos. Algo normal en edificios viejos, supongo. Las luces volvieron.
Y fue entonces cuando escuché un golpe muy fuerte en la entrada del primer piso. Y luego otro. Y otro, no supe cómo lo reconocí, pero lo hice. Fue visceral, era él, corrí hacia la zona de escaleras justo cuando dos guardias trataban de contener a un hombre que había entrado por la fuerza aprovechando que uno de los voluntarios abrió la puerta para recibir un paquete. Mi papá estaba fuera de sí. No como la última vez que discutimos. No como cuando lo visité en el parque. Este era un estado diferente. Vacío. Brutal. Desesperado. Gritaba mi nombre como si estuviera desgarrándose por dentro. Tráiganme a mis hijos. A mis hijos. A mi familia. Los guardias intentaron detenerlo, pero él era más fuerte. Había algo enfermizo en su determinación, algo que jamás había visto en él. Escaló 2 tramos de escaleras empujando a uno de los guardias contra la pared. Yo subí otro piso para evitar cruzarme con él, sabiendo que mis hermanos estaban detrás de mí. Cuando llegué al segundo nivel, vi a los encargados evacuando a los niños hacia las habitaciones internas. Valentina me miró con horror. Mateo estaba temblando. Les dije corran adentro, ya, y cerré la puerta con seguro. Me quedé afuera. No sé por qué. Tal vez porque sentí que si él los veía, la situación empeoraría. Tal vez porque siempre he pensado que es mi responsabilidad protegerlos. Tal vez porque soy tonto, el ruido de sus pasos subiendo la escalera fue como escuchar una sentencia de muerte. Cuando llegó al pasillo, me vio. Y su rostro cambió. No a alivio. No a ternura. Cambió a una mezcla terrible, amor desesperado y odio absoluto por haberlo dejado, hijo. Susurró. Yo retrocedí, con las manos levantadas como si eso sirviera de algo. Papá, por favor. Detente. Vamos a hablar. De verdad. Pero detente, él dio un paso más hacia mí. No voy a perderlos, dijo. No voy a perderte. Una de las trabajadoras intentó acercarse para calmarlo, pero él levantó la mano de forma amenazante y ella se detuvo. Los guardias venían corriendo por las escaleras, pero estaban lejos, y entonces ocurrió el giro que jamás podré superar. Mi papá no vino hacia mí, corrió hacia la ventana del pasillo, abrió el pestillo violentamente y se subió al marco. Todo en cuestión de segundos, no lo entendí. No lo procesé, hasta que lo miré a los ojos, y él me dijo: si ustedes no vuelven conmigo, yo ya no tengo vida. Y tú tampoco vas a cargar con esto para siempre. Te libero, hijo. Ya no tienes por qué salvarme, y antes de que pudiera moverme, antes de que los guardias llegaran, antes de que pudiera siquiera gritar, saltó, se lanzó al vacío desde el segundo piso hacia el pavimento del patio principal. El sonido. Dios. Ese sonido. Nunca voy a olvidarlo. Corrí hacia abajo, pero los encargados me detuvieron. No me dejaron verlo. No me dejaron acercarme, lo declararon muerto al llegar la ambulancia. Los siguientes días fueron un borrón, entrevistas con la policía, sesiones con psicólogos, los asistentes sociales explicándome que no era mi culpa aunque yo sintiera que sí. Mis hermanos llorando, yo sin saber cómo consolarlos mientras yo mismo me rompía por dentro. Valentina no habla del tema. Mateo pregunta por qué papá no nos esperó. Yo no tengo respuestas. Ahora estamos en proceso de ser trasladados a un programa de acogida temporal mientras se define nuestro futuro. No sé qué pasará con nosotros, solo sé que yo cargué toda mi vida con el peso de salvarlo. Y al final, él decidió que no quería ser salvado, y aunque sé que él estaba enfermo, que no estaba en sus 5 sentidos, que no era realmente él. El niño dentro de mí sigue preguntándose por qué no fui suficiente. Este será mi último update. Gracias a todos por leer. Ojalá esta historia tuviera otro final. Pero esta fue mi familia. Esta fue mi vida. Y ahora, tendré que aprender a vivir con el eco de ese día.